El sol iluminaba los vidrios espejados de la inmensa mansión, reflejando el brillo de una vida que parecía perfecta. Autos de lujo descansaban en el garaje, los viajes se planeaban en cuestión de minutos y las fiestas ocurrían casi todas las semanas. El millonario vivía rodeado de personas, pero la mayoría estaba ahí por conveniencia. Para los demás, él era un hombre envidiable, dueño de todo lo que el dinero podía comprar. Pero detrás de la sonrisa ensayada había un vacío que lo consumía lentamente. Se daba cuenta de que las miradas eran de interés, no de afecto genuino. Las invitaciones venían acompañadas de pedidos ocultos y los amigos siempre esperaban algo a cambio. Cada noche, a pesar del lujo que lo rodeaba, se sentía más solo. El silencio de su mansión parecía gritar preguntas que no quería responder. Durante una cena sofisticada, entre risas falsas y copas de vino, notó algo aún más doloroso. Nadie ahí se preocupaba de verdad. Si perdiera su fortuna, esas personas desaparecerían sin mirar atrás. La soledad, escondida bajo ropa costosa, comenzó a pesar más que cualquier diamante en sus cofres. El millonario entonces miró por la ventana de su lujosa sala y reflexionó: ¿será que alguien me amaría si no tuviera nada? Esa pregunta lo atormentaba. Sabía que necesitaba respuestas, pero no imaginaba que estaba a punto de comenzar la experiencia más transformadora de su vida. Al día siguiente, después de otra decepción con un amigo que solo quería un préstamo de dinero, el millonario tomó una decisión arriesgada. Si nadie lo veía por lo que realmente era, entonces él mismo crearía una situación para descubrir la verdad. Necesitaba sentir en carne propia cómo sería ser tratado sin su fortuna. La idea parecía una locura, pero era la única forma de encontrar respuestas. Contrató a un maquillador profesional y le pidió que lo transformara en alguien irreconocible. La barba falsa, la ropa desgarrada y la suciedad cuidadosamente aplicada en su piel lo hicieron parecer un mendigo. Al mirarse en el espejo, casi no podía creer que era él mismo. Por primera vez sintió un nudo en el estómago que no venía de negocios arriesgados, sino de la incertidumbre sobre lo que iba a enfrentar. Antes de salir, dejó su mansión al cuidado de los empleados y llevó solo un pequeño saco con objetos simples. El millonario sabía que ese día no tendría guardaespaldas, ni choferes, ni mesas repletas. Solo él y la dura realidad de las calles. Su corazón latía con fuerza, pero la curiosidad era más grande que el miedo. Cuando finalmente pisó la acera disfrazado, respiró hondo. Las primeras personas pasaron junto a él sin siquiera mirarlo. Era como si se hubiera vuelto invisible en cuestión de minutos. No sabía que ese sería el inicio de un viaje lleno de choques, sorpresas y lecciones inolvidables. En las primeras horas de su caminata por las calles, el millonario sintió el peso del desprecio. Una señora lo miró de arriba abajo y cruzó la calle, sujetando con fuerza su bolso. Frente a un restaurante donde solía ser cliente habitual, intentó acercarse, pero el guardia lo echó con palabras duras. Lo trataban como si fuera invisible o, peor aún, como si fuera una molestia. Caminó algunas cuadras más y se dio cuenta de lo diferente que era el mundo cuando no se tenía dinero. Personas que antes lo saludaban con sonrisas, ahora desviaban la mirada. Algunos incluso murmuraban comentarios ofensivos al verlo pasar. Cada gesto de rechazo era como una puñalada en su alma. Por primera vez en mucho tiempo se sintió impotente. En la plaza central de la ciudad intentó descansar en una banca, pero pronto un guardia lo echó, diciendo que ese lugar no era para gente como él. El millonario entendió que, en el papel de pobre, no tenía derecho ni siquiera a descansar. El dolor del prejuicio comenzó a apretarle el pecho, revelando una realidad que jamás había experimentado. Al final de la tarde, exhausto y hambriento, se sentó en una acera y reflexionó: si así tratan a los que no tienen nada, ¿cómo logran sobrevivir? Con cada mirada torcida, con cada palabra dura, comprendía más sobre la vida fuera de su mundo de lujo.
Pero lo que aún estaba por venir conmovería aún más sus emociones. Cuando ya casi no tenía fuerzas, un niño se acercó con un pedazo de pan en las manos. Sin dudar lo compartió y dijo con inocencia: «Tío, seguro tienes hambre». El corazón del millonario se calentó ante un gesto tan puro, viniendo de alguien que tenía tan poco. Ese momento quedó grabado en su memoria como un rayo de esperanza. Más tarde, una señora mayor le extendió una moneda, sonriendo con ternura. «No es mucho, pero puede ayudarte». El millonario sostuvo aquella pequeña moneda como si fuera oro. Ese acto simple significaba mucho más que cualquier banquete costoso en su mansión. Comenzaba a darse cuenta de que la verdadera riqueza estaba en los corazones sencillos. Poco después, un joven trabajador humilde se acercó con una botella de agua. «Se ve que está cansado, tome un poco». El millonario aceptó conmovido y los dos intercambiaron algunas palabras. Había sinceridad en los ojos de aquel muchacho, algo diferente a todo lo que solía ver en sus llamados amigos. Ese encuentro marcaría el inicio de algo grandioso. Esa noche, acostado en un rincón frío de la ciudad, el millonario no pudo dormir. No por falta de comodidad, sino porque su mente estaba en conflicto. Las humillaciones habían sido dolorosas, pero los pequeños gestos de bondad revelaron verdades que el dinero jamás le había mostrado. Sabía que aún tenía mucho por descubrir. A la mañana siguiente, aún vestido como mendigo, el millonario caminaba por las calles cuando fue objeto de burlas. Un grupo de jóvenes se rió de su apariencia y empezó a empujarlo, como si fuera un objeto sin valor. Humillado, intentó alejarse, pero los insultos se volvieron aún más pesados. La sensación de impotencia fue mayor que en cualquier reunión de negocios perdida. En ese momento apareció el joven humilde, el mismo que le había dado agua el día anterior. Sin pensarlo dos veces, se colocó entre el millonario disfrazado y los agresores. Con firmeza dijo: «Déjenlo en paz, nadie merece ser tratado así». Sorprendidos por el coraje del muchacho, los burlones terminaron por alejarse. El millonario, conmovido, no pudo contener las lágrimas. El joven, sin esperar nada a cambio, lo ayudó a levantarse y le ofreció un pedazo de pan que llevaba en su mochila. «No es mucho, pero le dará fuerzas». La bondad y el valor de aquel muchacho marcaron profundamente el corazón del millonario. Ahí encontró algo que el dinero no podía comprar: humanidad verdadera. En ese instante nació dentro de él una decisión. Revelaría quién era, pero no todavía. Tenía que esperar el momento justo, cuando todos pudieran ver el contraste entre quienes lo despreciaron y quienes le tendieron la mano. El millonario sentía que la experiencia estaba a punto de llegar a su clímax. Al día siguiente, el millonario regresó a las mismas calles, pero esta vez vestido con un elegante traje y acompañado de su auto de lujo. Las miradas que antes eran de desprecio se transformaron en sonrisas forzadas y saludos exagerados. Las mismas personas que lo habían ignorado corrían ahora para intentar agradarle. Caminó con pasos firmes hasta el restaurante que lo había expulsado. El gerente, ahora adulador, lo recibió con los brazos abiertos, sin imaginar quién había estado frente a él el día anterior. El millonario sonrió, pero su voz sonó firme. «Ayer me humillaron cuando pensaban que no valía nada. Hoy me reciben porque tengo dinero». El silencio se apoderó del lugar. En la plaza se reencontró con el joven humilde. A diferencia de los demás, él no cambió su actitud. Lo saludó con el mismo respeto, sin sospechar que estaba frente a un hombre rico. Fue entonces cuando el millonario sacó de su bolsillo una cartera y mostró su verdadera identidad. «Ayer ayudaste a un desconocido sin pedir nada a cambio. Ese desconocido soy yo». La revelación dejó a todos en shock. Algunos bajaron la cabeza avergonzados, mientras el joven se quedó sin palabras. El millonario sonrió y dijo: «Ahora sé quién realmente vale la pena tener a mi lado». El peso de sus palabras resonó como una lección dura e inolvidable. Frente a la multitud perpleja, el millonario volvió su atención hacia el joven humilde. Puso su mano en su hombro y dijo: «Me diste lo que nadie más me dio».
respeto y dignidad. Emocionado anunció que quería cambiar la vida de aquel muchacho. Le ofreció una oportunidad de trabajo en su empresa y una beca para que pudiera cumplir sus sueños. El joven, sin poder creer lo que escuchaba, agradeció con lágrimas en los ojos. Las personas que antes habían despreciado al millonario disfrazado ahora observaban en silencio, sintiendo el peso de sus propias actitudes. El contraste era claro. Los que tenían mucho no ofrecieron nada, mientras quien tenía poco lo entregó todo de sí. El millonario entonces se dirigió a todos y habló en voz alta. La riqueza no está en lo que guardamos en cofres, sino en lo que llevamos dentro del corazón. Ayer estuve aquí y vi la verdad. Hoy espero que ustedes también la hayan visto. Sus palabras resonaron como un golpe de realidad para cada uno de los presentes. Esa noche, de regreso en su mansión, no se sintió solo. Por primera vez había encontrado algo que el dinero no podía comprar. Un amigo verdadero y una lección de vida que cambiaría para siempre su manera de ver el mundo. El millonario sonrió en silencio y pensó, ahora sí, soy realmente rico.